Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas del Ministerio de Nueva Generación? Es un placer poder platicar con ustedes este miércoles. Sé que es después de Navidad. Espero que hayan tenido una hermosa Navidad con sus amigos y su familia, recordando que tenemos un Salvador en Cristo Jesús que nació, entró a nuestro mundo para cumplir la promesa que Él nos había dado a nosotros, que iba a salvarnos a todos nosotros a través de su pueblo. Entonces estamos muy felices y muy agradecidos con nuestro Señor porque Él es fiel y Él es un buen Salvador. Le recordamos y le adoramos y damos toda la gloria. También quiero saludarlos a todos ustedes porque no nos vimos este domingo, pero quiero decirles que nos vamos a ver este domingo que viene y vamos a tener un tiempo hermoso de celebración y adoración al que merece toda la gloria y toda la honra, toda la adoración a Cristo Jesús. Así que espero verlos este domingo a las 2 de la tarde. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración para poder entrar en el tópico de hoy, que es la música y los cristianos. Así que es un tópico muy interesante y tengo el placer de poder platicar con ustedes y darles esta exportación de la palabra de Dios. Así que hay que cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, gracias porque eres bueno y maravilloso. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por mis hermanos que nos están escuchando en este momento, Señor. Oro que tú les hayas prohibido una buena Navidad con sus hijos, familia, amigos. Padre, también te pido por todos aquellos que a lo mejor están atravesando por una difícil situación, que tú estés presente con ellos, Señor, que bajo tu providencia puedas enviar a servidores tuyos, Señor, para poder ser manos útiles tuyas en esa situación. Oramos, Señor, por sanidad, si alguien necesita sanidad. Y también damos muchas gracias, Señor, por el gozo que nos has permitido pasar esta Navidad. Todas las risas, todos los momentos felices que tú nos has permitido vivir, son momentos en cuales nosotros nos llena de gratitud hacia ti porque sabemos que todo lo bueno viene de ti. Así que gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Padre bueno y eres un Dios bueno, y para ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí me tocó un tópico muy interesante que es el tópico de la música y el cristiano o la música cristiana. Quiero empezar el tema de hoy ah, separando dos cosas que pueden ser percibidas como una, que es la adoración y la música. Muchas veces nosotros como cristianos podemos ver que básicamente la música y la adoración son sinónimos, porque cada vez que nosotros podemos decirle a alguien vamos a adorar, ponemos una música, o cuando vamos a la iglesia oímos música y es el tiempo de adoración que tenemos dentro de la iglesia. Pero algo que es importante a poder diferenciar es que estas dos cosas son cosas muy completamente diferentes. La adoración es una cosa y la música es otra. La música es un arte, es algo bonito, es algo que aviva pasiones dentro de cada ser humano, aviva nuestras emociones. Me acuerdo una vez que fuimos a una boda donde estaba presente mi abuelita, y creo que también la abuelita de mi futura esposa es igual. Vivieron y crecieron durante el tiempo donde el rock and roll era muy conocido o muy movido en esos tiempos, y pusieron una rola de rock and roll y mi abuela salió y bailó el rock and roll, y me acuerdo haber pensado en esos momentos que qué tan presente tenía mi abuela en ese momento sus días de juventud.
Esa música la llevó otra vez a un tiempo donde ella tenía sus 22, 23 años y oía esa música. Ese es el tipo de poder, de reacciones que tiene la música. Aviva pasiones dentro de nosotros como somos seres humanos que nos movemos con emoción y pasiones. Eso aviva la música. Pero es importante poder tener en claro que la música es una herramienta y la adoración es un estado permanente de un cristiano. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 4 nos enseña a través de una conversación que nuestro Señor Jesús tiene con una mujer samaritana, donde creo que muchos de nosotros hemos oído de esta historia, donde la mujer se encuentra con Jesús y al principio está completamente en shock que Jesús esté platicando con ella porque la mujer es samaritana y el Señor es judío. Y en ese entonces había un conflicto dentro de los dos pueblos, entonces no era muy común que se platicaran. Y el enfoque que me gustaría tener en esta conversación es que el Señor le dice algo que es confrontativo. Ella le dice, pero es que ustedes los judíos dicen que aquí en este monte no se adora, nomás en Jerusalén. Y el Señor Jesús le dice lo siguiente, le dice, es que ustedes adoran lo que no saben. Mas nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación viene a través de los judíos. Y luego le dice, pero va a llegar un día donde ni en este monte ni en Jerusalén, sino en todo el mundo podrás adorar a Dios. Y luego dice el Señor, sigue eso diciendo que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Qué importante es el conocer lo que es la adoración y conocer el enfoque de la adoración. Porque la mujer está en un conflicto grande. Si es una persona devota, una persona que sus intenciones son buenas en el querer adorar a Dios, pero el Señor mismo le dice, pero tú adoras algo que no conoces. Entonces, para nosotros cuando pensamos en este tópico de la música, de la adoración, como cristianos debemos tener muy en claro que nosotros adoramos lo que conocemos. No es en vano adorar a algo, adorar a alguien que no conoces, ¿verdad? Muchos de nosotros puedes cantar una canción que a lo mejor ni conozcas a la persona que esa canción fue dedicada para ella o al narco, no sé dónde, pero el Señor, cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos lo que conocemos. Adoramos que la salvación viene a través de Jesús. Adoramos que nosotros somos pecadores y es a través de su sangre que Él nos ha hecho a nosotros puros delante del Padre para ser justificados a través de Jesús. Eso es digno de adoración. Eso es digno de darle la gloria a Él, que Él ha pagado una deuda que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Nos llena de gratitud y con eso nosotros adoramos al Señor Jesús porque conocemos la verdad. Y eso nos hace nosotros adoradores en espíritu y en verdad, conociendo que nosotros somos espíritu. Es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que nos aviva, que nos hace nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, porque si no tenemos a Dios, estamos muertos en espíritu. Entonces el Señor quiere dos cosas. Dice, yo quiero que mi gente, los que busco, me adoren en espíritu, que sean vivos, que estén vivos en su espíritu y que conozcan la verdad. Porque el que está vivo en el Espíritu y conoce la verdad, adora lo correcto, lo bueno, lo indicado. Está bajo la dirección de Dios, bajo su palabra. Y eso es lo que busca el Señor Jesús. Entonces, ya que nosotros podemos diferenciar estas dos cosas, que la adoración es un estado permanente de un ser humano que es cristiano,
que sigue a Cristo, ahora podemos hablar acerca de la música. Porque la música es simplemente una herramienta. Es una herramienta que cambia conforme los tiempos y culturas. En ciertas partes del mundo suele tocar el mariachi. En México es muy famoso el mariachi. Luego bajas un poco más a Centroamérica con mis amigos chapines y la marimba es un poco más famosa allí. Y luego bajas un poco más y puede ser la salsa o el tango, no sé, diferentes tipos de música y melodías. Pero la música es muy, es muy ligada a la cultura de las personas. Es muy ligada a momentos históricos también. Puede ser un himno nacional o cosas que suceden en la vida y gente escribe canciones. Escribe canciones y componen música para que juntas transmitan un mensaje. Y eso es algo que me gustaría que nosotros podamos ponerle atención cuando hablamos de la música, es que toda música tiene un mensaje. Toda música tiene un propósito. Y nosotros como cristianos también tenemos un propósito. Hay ciertas canciones donde el propósito es el bailar, porque la lírica no tiene nada que ver. Hay gente que ni conoce la lírica, pero el ritmo está bien, entonces el enfoque de esa canción es que bailen y que no pongan atención a la lírica porque la lírica no tiene nada de sentido. Y eso es algo que vemos cada vez más el día de hoy. Vemos la música más popular del día de hoy, es más sonido que lírica. Pero para el Señor es diferente. Cuando nosotros adoramos al Señor, adoramos con sentido, adoramos con salmos, con himnos, adoramos conocedores de la palabra de Dios. Y más que nada en Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19, lo voy a leer en inglés, ustedes lo pueden leer en español, dice lo siguiente, dice, "And do not get drunk with wine, for this is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord." Algo que nosotros debemos de conocer es que cuando nosotros adoramos al Señor con cantos espirituales, con himnos, con salmos, con cánticos nuevos, nosotros debemos de tener nuestro corazón ligado al corazón de Dios. Que nuestro corazón esté en un estado donde está bien informado. Porque nosotros podemos ver en la misma carta de Efesios capítulo 4, donde el mismo apóstol Pablo nos habla acerca de las pasiones humanas. Que nosotros no nos podemos dejar llevar por pasiones humanas, porque pasiones humanas nos guían a la misma naturaleza pecaminosa que vemos en Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el bien, pero termino a hacer lo que odio. Esas son pasiones que están en nuestra carne. Y entonces esas pasiones, nosotros como cristianos, como gente que sigue a Jesús, es nuestro deseo cada vez más tratar de matar a esa esclavitud a la carne. Nosotros debemos cada vez más tratar eliminar a esa carne pecaminosa, esa pelea, esa guerra dentro de nosotros mismos y dejar que el Espíritu de Dios sea el que reina dentro de nosotros. Y por eso entonces, hablando de la música como una herramienta, debemos nosotros entender qué es lo que escuchamos. Pablo mismo escribe algo que es muy importante en una de sus cartas. Él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y con eso nosotros podemos entender que cuando nosotros vamos no nomás a la música, sino lo que nosotros leemos, lo que vemos, es que nosotros como hijos de Dios debemos de tener un filtro. Un filtro para poder diferir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo que no está bien.
el filtro que nosotros tenemos es que no todo nos conviene y no todo nos edifica. Entonces la pregunta es, no todo nos conviene en qué, no todo nos conviene en nuestro seguir a Cristo. Porque hay cosas que tú puedes hacer cuando tú sigues a Cristo que te pueden cada vez más tratar de empujar fuera del camino correcto. Y si esas cosas son cosas que tú sigues practicando, entonces te dice el apóstol, escribe el apóstol Pablo y dice el Señor a través de él que nosotros debemos de quitar esas cosas. Porque aunque son permitidas y aunque son lícitas para nosotros, no nos convienen. Entonces hay que removerlas. También habla acerca de edificación. Y en esto es donde yo quiero ponerle un poco más de enfoque, porque es importante el meditar en lo que es la música. Nosotros podemos pasar mucho tiempo y muchos años aquí, tú y yo, hablando de cada canción que escuchas y tú diciéndome, Sergio, esta está bien, esta no está bien, esta está bien o esta no está bien, lírica por lírica, pero eso toma demasiado tiempo y la verdad es que no hay tiempo para hacer todo eso. Lo que sí sabemos es que Dios nos da a su Espíritu a cada uno de nosotros y más que eso, también nos da su palabra. Y es a través de su palabra que nosotros podemos ser llenos de la sabiduría, de su palabra, de la verdad, para poder tener esa prudencia y ese discernimiento de poder tratar de filtrar cosas que están bien y que están mal. Nosotros a veces podemos entrar, y eso es algo que es verdad, va a ser imposible el tratar de no escuchar cosas que no nos edifican, porque tú puedes entrar a un supermercado y hay música, tú puedes entrar a una tienda de ropa y hay música, puedes entrar a un elevador y hay música, donde sea hay música, y la música es buena, es un arte, es algo bonito, hermoso, que nosotros podemos poner atención y también ser satisfechos con la melodía que trae la música. Pero para nosotros poder ser satisfechos de la mejor manera, conforme a nuestras convicciones y nuestros principios, debemos de ser conocedores de la verdad de Cristo Jesús. Por eso me encanta la oración que hace Pablo cuando le escribe una carta a los colosenses en el primer capítulo. Nosotros podemos ver que la oración de Pablo dice, yo sé que ustedes aman al Espíritu. Y es por eso que yo oro que ustedes que estén llenos de todo el entendimiento y de la sabiduría en la verdad de Dios. Porque si nosotros estamos completamente llenos de la verdad, de la sabiduría de Dios, nosotros vamos a poder tener el entendimiento, el discernimiento y la prudencia de poder decir esto está bien y esto está mal. Porque hay cosas que, aunque podemos hacer, no nos edifican y no nos convienen. Entonces, ¿qué música podemos escuchar y qué música no podemos escuchar? Eso depende mucho de la lírica. Porque nosotros podemos ver en Efesios capítulo 5, en el versículo 18 y 19, donde el Señor nos da salmos, donde nos da cánticos espirituales y básicamente nos dice que adoremos conforme las verdades de la Escritura y de esa manera podemos edificar y adorar el nombre de Cristo Jesús. Pero hay canciones luego que les cantan, no sé, a la botella de tapatío, le cantan a su pueblo, le cantan a una persona o le cantan, hay canciones que también le cantan a la mamá, de 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 la mamá. Entonces, nosotros cuando conocemos este tipo de cosas, como cristianos es importante preguntarnos, pues, ¿cuál es nuestra posición? Pues nuestra posición es que nosotros buscamos cosas que nos edifican y nos convienen. Si tú como cristiano estás a la ligera, yo escucho lo que sea y
entonces la verdad es que no está siendo un buen cristiano, porque el buen cristiano busca lo que le conviene para caminar en el camino recto, que es el camino de Cristo Jesús, y lo que lo edifica. Entonces, no es que toda la música que está allá en el mundo o que escuchamos está mal. Y también es un mito poder decir que hay música cristiana. La música es música. Y hay música que adora a Dios y música que no adora a Dios. Hay música que nos edifica y música que no. Música que nos conviene y música que no. Y todo eso nosotros lo podemos saber conforme la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el consejo de hoy? El consejo es que nosotros leamos la palabra de Dios, que nosotros estemos informados y entendidos de la palabra del Señor para poder discernir en qué música podemos escuchar, qué música nos conviene y nos edifica y qué música no. Y esa es la verdad, porque el Señor, como le dijo a esta mujer samaritana, busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Nosotros podemos ver en la música que escuchamos, en la música que escuchamos en el mundo, que hay, como les dije, canciones, músicas que les cantan a una persona o que le cantan a otra persona, pero algo que nosotros podemos estar muy en claro es que una persona que nosotros completamente sabemos, estamos completamente seguros que es digna de ser adorada, que es digna de ser exaltado y alabado, es Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver en Salmos 145. Si ustedes están ahí conmigo, pueden ir a Salmos 145. Vamos a leer el versículo 3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Eso nos hace entender a nosotros que Él es digno. Toda la creación es digna, toda la creación le adora a Él. Como hablamos del principio, la adoración y la música es completamente diferente. La adoración es adorar al nombre de Jesús, es un estado permanente como cristiano que nosotros queremos seguir al Señor Jesús y adorarle en todo momento, exaltarle y darle gloria a Él porque Él es bueno y maravilloso. Esa es la verdad. A Él es la razón por cual adoramos. Entonces, como cristianos, la mejor adoración que podemos tenerle al Señor no es en forma de música, sino es en forma de conocerlo a Él, de conocer su verdad. Las mejores canciones que nosotros podemos cantar, los mejores himnos que podemos cantar como cristianos, son aquellos que son correctos y acorde a la palabra de Dios. Esos son los mejores cantos. Esas son las mejores melodías que podemos cantar, porque son correctas, son eficaces, nos edifican y nos conviene cantarlas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y ahora, como estamos hablando, música que el enfoque principal no es el adorar a Dios, estamos equivocados en escucharla. Mi perspectiva conforme el consejo de Dios y las escrituras, no hay una dirección completa que te diga la palabra del Señor, no escuches esto o no escuches el otro, pero sí nos da dirección a lo que debemos nosotros hacer, cosas que nos edifican y cosas que nos convienen. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos entendamos eso, que hay líricas de canciones que no nos convienen. Hay canciones que se cantan, que podemos escuchar, que ponemos en el radio que no convienen. Y es importante que nosotros tengamos el carácter de Cristo Jesús y poder decir, ¿sabes qué? Esto no está bien escuchar. ¿Por qué? Porque Pablo mismo escribe en una carta, creo que es la carta de los Corintios, donde dice que nuestras pasiones son las que nos guían al pecado. Y algo que conocemos de la música es que la música es muy... la música te incita a tus pasiones. Entonces, si tú pones una música que te recuerda de un amor que no es el amor de tu esposa,
estás equivocado y tienes que cambiarla y no escuchar eso. Si tú escuchas una canción que te regresa a los tiempos donde tú tomabas y eras borracho, entonces debes de cambiarla y no recordarte esos tiempos malos. Es muy práctico, aunque puede ser difícil y no es algo ligero para todos nosotros. Romanos capítulo 3 habla acerca de eso, que es una pelea, una guerra dentro de nuestro cuerpo contra el espíritu, nuestra carne. Y nosotros yo simpatizo con ustedes y ustedes simpatizan conmigo, que es una pelea constante del querer seguir a Cristo y querer hacer lo correcto delante de Él. Entonces, como cristianos sí debemos tener discreción, prudencia en lo que escuchamos, en lo que leemos y en los movimientos que nos envolvemos, porque somos hijos de Dios y nos debemos de comportar de la manera correcta. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este verso para mí es muy hermoso porque habla de la gloria de Dios, que los cielos y el firmamento cuentan de su gloria y de la obra de sus manos. Mi deseo es que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios más que nada, es que complementemos estas palabras del Salmo 19. Que cuando nosotros hablemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento cuenta de la obra de sus manos, que nosotros podamos poder estar confiados que somos parte de eso. Porque igual tú y yo somos creación de Dios. Y el fin de nosotros es ser y estar envueltos en esta verdad, de contar la gloria de Dios y la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él terminó de hacer todo, Él dijo: y todo está bueno. Le quedó bien. El Señor es glorificado con la obra que Él creó. Y de esa manera nosotros intentamos ser santificados y justificados a través de su Hijo Jesús, para poder ser, como dice este salmo, un representante de la gloria de Dios y de la buena obra de sus manos. Para hacer eso, debemos de ser gente con discreción, gente con prudencia, gente que trata de hacer el bien, gente que es de carácter. Y de esa manera nosotros podamos ayudar al mundo. Porque la música que está en el mundo y las líricas que están en el mundo son cosas que no edifican. Mas nosotros sabemos qué edifica, qué trae crecimiento. Y eso es la palabra de Dios. Así que sigamos cantando cosas que glorifican a Dios, como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y les ataron las manos y los pies, pero su boca no. Entonces ellos cantaron himnos a Dios y Dios fue glorificado en ese estado de opresión, de cárcel de ellos. La música es algo bueno, pero algo sumamente más importante que la música para el cristiano es la adoración. Y la adoración en espíritu y en verdad, como lo pide el Señor Jesús mismo. Cuando Él estaba aquí, Él dijo esas palabras: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Mi oración es que todos nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso me encanta ese primer capítulo en la letra a los Colosenses que Pablo escribe con Timoteo, y la oración que hace por la iglesia de Epafras, cuando le dice:
Mi deseo, mi oración es que ustedes sean llenos del entendimiento y de la sabiduría en la verdad. Esa es mi oración también para toda nuestra comunidad, porque el fin es que todos seamos entregados al cielo, entregados a la justicia de Dios, completos en la fe. Así que espero que este consejo y este mensaje sea de edificación para tu vida y traiga clarificación a cuáles son las cosas que podemos escuchar y las cosas que no debemos escuchar, siempre buscando ser edificados y cosas que nos convienen en nuestro caminar en Cristo. Así que espero que Dios los bendiga. Los espero este domingo a las 2 de la tarde aquí en nuestra iglesia en San Lorenzo. Vamos a tener nuestro primer domingo, el Día del Señor. Vamos a comenzar con grande regocijo, dándole la gloria a Dios. Vamos a tener nuestra comunión. Así que estoy muy feliz que voy a poder verlos a todos ustedes y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es recordarlo a Él y el sacrificio que Él hizo en esa cruz por todos nosotros. Y por Él somos justificados y solo por Cristo. Así que estoy muy feliz que podamos hacer eso y otra vez espero que el consejo conforme la palabra del Señor les sea de edificación a todos ustedes. Así que los bendigo en el nombre de Cristo, que tengan un excelente miércoles y que estén preparados para vernos este domingo a las 2 de la tarde. Bendiciones.